Bueno, hola a todos. En esta oportunidad vamos a hablar de generalidades de obstrucción intestinal. Esta es la bibliografía que utilizamos. Entonces, la obstrucción intestinal se refiere a la interrupción del paso normal del contenido intestinal a través del intestino, ya sea debido a una obstrucción que puede ser funcional o mecánica. Entonces, hablamos de que es funcional cuando hay una alteración temporal del peristaltismo en ausencia de una obstrucción mecánica. Y hablamos de una obstrucción mecánica cuando hay una interrupción del paso normal a través del intestino debido a que hay una barrera estructural. Puede ser un tumor, pueden ser adherencias posoperatorias. Y esta obstrucción intestinal mecánica se divide en dos, según su ubicación. Puede estar en el intestino delgado, que hablamos de duodeno, yeyuno o ilion, o puede estar en el intestino grueso, que hablamos de ciego, colon o recto. Y también según la extensión de su obstrucción. Entonces puede ser una obstrucción parcial o una obstrucción total. Hablemos de la etiología. Entonces, la obstrucción intestinal mecánica se puede clasificar en las siguientes categorías etiológicas. Puede estar clasificada en una obstrucción intestinal extrínseca, que quiere decir que hay una compresión externa del intestino, entonces puede ser por adherencias intestinales, que esta es la causa principal de una obstrucción intestinal mecánica. Estas adherencias son colecciones de hebras intraperitoneales que se dan como un resultado de la inflamación del revestimiento peritoneal. Generalmente se dan después de cirugías abdominales. También se puede dar por vólvulos. Los vólvulos son una torsión de una asa intraperitoneal, entonces es una torsión de esa asa que se va dentro de su mesenterio y eso provoca que haya una estrangulación, no hay un adecuado suministro de sangre y produce la obstrucción mecánica. También por una hernia encarcelada, entonces una hernia encarcelada es esto que vemos acá en la imagen. Esto que vemos afuera es el contenido del saco herniario y lo que sucede es que no puede regresar a través de este defecto de la pared abdominal, entonces no puede regresar hacia la cavidad peritoneal y eso aumenta el riesgo de que haya una estrangulación o una obstrucción intestinal y que haya una masa intraabdominal como por ejemplo un tumor. Y ya después hablamos de la obstrucción intestinal que es intrínseca. Esta se divide en dos. En la intramural quiere decir que surge de la pared intestinal, entonces puede ser una estenosis que se puede dar por una enfermedad inflamatoria intestinal o por una tuberculosis abdominal y tumores intestinales como puede ser un linfoma o pueden ser tumores que produzcan el cáncer colorectal. Y también está la obstrucción intestinal intraluminal, que esta lo que quiere decir es que se sitúa dentro de la luz de un vaso. Entonces aquí hablamos del hilio biliar, que es una obstrucción que se produce por un cálculo biliar que se erosionó a través del sistema biliar hacia el sistema gastrointestinal, también por una ingestión de cuerpo extraño, por impactación fecal o por infección por parásitos. Entonces las causas de la obstrucción intestinal van a variar según el sitio de la obstrucción y según la edad. Si se da en el intestino delgado, entonces la causa principal van a ser las adherencias intestinales que se dan principalmente posterior a procedimientos quirúrgicos abdominales. La radiografía abdominal, veamos que va a mostrar una dilatación de varias asas del intestino delgado, que es todo esto que vemos aquí, y la segunda causa más común, entonces van a ser las hernias encarceladas. Y si se trata de una obstrucción del intestino grueso, la causa más común van a ser tumores malignos, pero también pueden haber diverticulitis o también pueden haber vólvulos. Y como dijimos que variaba según la edad del paciente, en niños y en bebés, si es en el intestino delgado, hablamos de que la causa puede ser una atresia intestinal congénita y esto quiere decir que hay una oclusión completa o una ausencia de la luz en el duodeno o en el yeyuno. También puede haber una intususcepción. ¿Listo? Una intususcepción es una invaginación de una parte del intestino y eso lleva pues a una isquemia y a una obstrucción o por estenosis congénitas. Y si es en el intestino grueso, hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Hirschsprung. Este es un trastorno que es hereditario, afecta principalmente a los recién nacidos y lo que sucede es que hay una parte del colon que es agangliónico. Esto quiere decir que esta parte del colon no se relaja y es principalmente el recto y el sigmoides y como no se relaja pues lleva una obstrucción intestinal o también por estenosis congénitas. Entonces hablemos de la fisiopatología.
Lo que sucede es que hay una éstasis del contenido luminal y del gas proximal a la obstrucción. Eso lo que hace es que aumenta la presión intraluminal y lleva a varias cosas. Lleva a que haya una distensión abdominal gaseosa, entonces se van a secuestrar todos estos líquidos dentro de las asas intestinales distendidas. Si los líquidos están ahí secuestrados, lo que va a pasar es que el paciente va a cursar con una deshidratación y con una hipovolemia. Adicionalmente van a haber vómitos y por esos vómitos se va a perder líquidos, se van a perder electrolitos como sodio, potasio, cloro y va a haber una hipocalemia, va a haber una alcalosis metabólica. Por otro lado, va a haber compresión de venas y vasos linfáticos intestinales. Esto va a hacer que haya un edema de la pared intestinal, se van a comprimir como tal las arteriolas y los capilares intestinales y va a haber una isquemia intestinal. Esa isquemia va a llevar a que aumente la permeabilidad de la pared intestinal. Si aumenta esta permeabilidad, pues va a haber una traslocación microbiana intestinal a toda la cavidad peritoneal, llevando a una sepsis. Adicionalmente va a haber necrosis y va a haber perforación de la pared intestinal, lo cual va a llevar a una peritonitis y va a haber un metabolismo anaeróbico principalmente. Entonces se va a acumular todo el ácido láctico y toda la liberación de potasio intracelular, lo cual va a llevar como tal a una acidosis metabólica. Las manifestaciones clínicas, independientemente de cuál sea la causa de la obstrucción intestinal, van a ser estos signos cardinales que vemos aquí. Entonces va a haber dolor abdominal, van a haber vómitos, estreñimiento, distensión abdominal y disminución de los ruidos intestinales. Entonces hablamos de dos cosas. Puede haber una obstrucción intestinal que va a ser completa cuando se obstruye toda la luz intestinal y se va a impedir el aire, se va a impedir el paso de aire y de fluidos. ¿Listo? Entonces quiere decir que hay una progresión rápida de las características clínicas y puede estar asociado con estreñimiento. El estreñimiento solo va a estar presente en la obstrucción intestinal completa. Y está también la obstrucción intestinal parcial, pero aquí sí hay paso de una pequeña cantidad de aire y de líquido, entonces puede haber un paso intermitente de flatos, de gases, puede haber una diarrea por rebosamiento y las características clínicas van a ser menos graves. Las manifestaciones clínicas entonces van a variar. Si es una obstrucción del intestino delgado, van a haber vómitos de inicio temprano de características biliosas, a diferencia que si es una obstrucción de intestino grueso, el vómito va a empezar de forma tardía. Inicialmente empieza bilioso, pero posteriormente progresa a un vómito fecal, van a haber heces en el vómito. Va a haber un estreñimiento de comienzo tardío en el intestino delgado, mientras que si es de intestino grueso, va a haber un estreñimiento de comienzo temprano. Y si es de intestino delgado, va a haber una distensión abdominal que no va a ser tan significativa ni tan grave, pero si es en intestino grueso, va a haber una distensión abdominal significativa y grave. Al examen físico que vamos a encontrar un paciente que va a estar deshidratado con una sensibilidad abdominal, va a la percusión, va a haber timpanismo. Si es agudo, si es temprano, va a haber un aumento de los ruidos intestinales, pero si es tardío, va a haber una ausencia completa de ruidos intestinales. Y si hacemos un tacto rectal, el recto va a estar completamente colapsado y vacío, porque hay una obstrucción, pues si hay una obstrucción intestinal completa, va a estar completamente vacío el recto. ¿Cómo va a ser esta progresión entonces de las manifestaciones clínicas? Estas se pueden clasificar en simple o complicada y en aguda o subaguda. Entonces hablemos de la obstrucción intestinal simple. Es la que no tiene complicaciones, es decir, no tiene características de isquemia intestinal ni de perforación intestinal, no hay señales de alarma para que haya una obstrucción intestinal complicada. Cuando hablamos de una obstrucción intestinal complicada, hablamos de que hay estrangulación, necrosis isquémica o perforación y hay unas banderas rojas. Entonces, que haya un dolor desproporcionado, que hayan signos de irritación peritoneal, signos de inestabilidad hemodinámica y que hayan anomalías en el laboratorio, por ejemplo, una leucocitosis significativa, leucos mayores a 18.000, que haya una acidosis metabólica, que haya hiperlactatemia y hablamos también de una obstrucción intestinal aguda y subaguda. Entonces, aguda, cuando hay un inicio abrupto de los síntomas, va a haber un curso agresivo como tal de la obstrucción, hay signos de inestabilidad hemodinámica y esta puede progresar a lo que es una obstrucción intestinal complicada, mientras que la obstrucción intestinal subaguda son características leves, son de lenta progresión, no hay signos de inestabilidad hemodinámica y no hay complicaciones. Entonces, ¿cómo va a ser el enfoque inicial de nuestro paciente? Debemos siempre tener en cuenta que la obstrucción intestinal es una emergencia que se debe detectar y tratar de forma inmediata para minimizar el riesgo de perforación, de sepsis. ¿Listo? Entonces, se trata igual que un dolor abdominal indiferenciado.
Empezamos con un enfoque ABCDE. Evaluamos signos vitales de nuestro paciente, evaluamos el estado de volumen, miramos si necesita o no una monitorización invasiva. Debemos tomar conductas, entonces podemos hacer interconsultas urgentes a cirugía general o a gastroenterología y debemos nosotros como médicos generales hacer una gestión inicial. Entonces, no vamos a dar nada por vía oral, vamos a obtener accesos intravenosos, entonces dos periféricos de gran calibre y vamos a tomar laboratorios. ¿Qué laboratorios vamos a tomar? Hemograma, gases, electrolitos, función renal y PCR. Vamos a hacer reanimación hídrica, vamos a reponer electrolitos si es necesario, ponemos una sonda nasogástrica en pacientes que tienen vómitos recurrentes o que tienen una distensión abdominal que es severa, oxígeno suplementario si es necesario y vamos a dar atención de apoyo también. ¿Qué quiere decir esto? Analgésicos y antieméticos, pero ojo, deben ser parenterales. Adicionalmente, podemos dar antibióticos empíricos para infecciones intraabdominales solo si es necesario. Realmente esto no se hace de rutina, como todo lo previo que he explicado. Esto es solo si es necesario, si hay fiebre, si hay leucocitosis significativa o si hay una obstrucción intestinal que esté perforada. De resto, no vamos a dar antibióticos. Ya para hablar del diagnóstico, entonces se requieren imágenes para confirmar como tal la obstrucción, para poder identificar dónde está, qué tan grave es, si se puede complicar y cuál es la causa de esa obstrucción y qué tratamiento le voy a dar. Pero algo que debemos tener en cuenta es que no debemos esperar a obtener imágenes antes de iniciar un tratamiento definitivo si hay un hallazgo crítico emergente. Por ejemplo, una peritonitis, pues no vamos a esperar a tomar la imagen, ¿listo? Y pues la obstrucción intestinal requiere un diagnóstico que sea rápido para mirar si se requiere o no de una cirugía de emergencia. La modalidad de imagen inicial va a depender del tipo de obstrucción intestinal y de la estabilidad hemodinámica de nuestro paciente. Si tiene una obstrucción intestinal aguda y está estable, podemos tomarle un TAC de abdomen y pelvis con contraste, pero si por el contrario está inestable, vamos a tomarle una radiografía abdominal. Y si tiene una obstrucción intestinal subaguda, le vamos a tomar un TAC de abdomen y pelvis con contraste. ¿Cuáles van a ser los signos radiológicos entonces? Aquí les traje una radiografía normal y aquí les traje una radiografía de obstrucción intestinal. Entonces vemos que hay una dilatación de las asas intestinales proximales a la obstrucción y algo que quiero que sepan es que si la obstrucción es de intestino delgado, las asas dilatadas son predominantemente centrales, las vamos a ver en esta parte, ¿listo? Mientras que si son de intestino grueso van a ser más periféricas. Ahorita vamos a ver una imagen. Y un signo radiológico chévere es este que es el signo en pila de moneda. Entonces veamos que realmente sí se ve como pila de moneda y por eso se llama así. También están los niveles hidroaéreos, que son estos que vemos acá, para el diagnóstico de obstrucción de intestino delgado. Se hace el diagnóstico si hay más de 2 niveles y si tienen un diámetro mayor de 2,5 centímetros. Y aquí les traje esta otra imagen para que volvamos a ver cómo es esa dilatación de las asas. Vean que esto es un poco más central, entonces hablamos de que es una obstrucción de intestino delgado y aquí es un poco más periférico, entonces hablamos de una obstrucción de intestino grueso. Listo. Ahora, también debemos tener en cuenta las evidencias de complicaciones en las imágenes. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay neumoperitoneo. ¿Qué quiere decir el neumoperitoneo? Que hay presencia de aire en la cavidad peritoneal. Y en la radiografía abdominal, pues vemos aire debajo del diafragma y debajo de la delineación de la pared intestinal. Entonces, este neumoperitoneo puede ocurrir después de que hay perforación de una víscera abdominal hueca o después de una cirugía. Entonces, esta imagen para que se la lleven en su cabeza. Ahora, nosotros vamos a tomar radiografía de tórax. Esta es la prueba inicial más adecuada en los pacientes que están hemodinámicamente inestables o si ustedes están en un centro de salud donde hay escasos recursos. Pero la radiografía de tórax tiene limitaciones. ¿Cuáles son? Que no se puede identificar de forma confiable el sitio de obstrucción y la etiología subyacente. Mientras que con el TAC de abdomen y pelvis con contraste, pues es la prueba adecuada en pacientes que están hemodinámicamente estables y que tienen una obstrucción intestinal que es aguda. Hablamos de un punto de transición y el punto de transición quiere decir que hay un estrechamiento repentino de la luz intestinal en el sitio de la obstrucción y así es como lo vamos a ver en la TAC. ¿Listo? Hablamos también de 3 tipos de obstrucción intestinal que podemos observar en la TAC. Está la obstrucción intestinal de asa cerrada, que esta es la más grave que hay porque está cerrado el extremo proximal y el extremo distal.
¿Listo? También hablamos de un sitio único de obstrucción, por ejemplo en una hernia o por ejemplo en un vólvulo, y de múltiples sitios de obstrucción en el cáncer colorectal. ¿Listo? Entonces, así es como nosotros podemos describir los hallazgos en el TAC. Y pues la obstrucción intestinal de asa cerrada, importante que se asocia con mayor riesgo de estrangulación y de perforación intestinal. ¿Cuáles van a ser los diagnósticos diferenciales? Entonces, el hilio paralítico, la perforación intestinal, una enfermedad inflamatoria intestinal, una enfermedad pélvica inflamatoria. Si es de una obstrucción de intestino delgado, un diagnóstico diferencial puede ser la apendicitis, la pancreatitis o la enfermedad pélvica inflamatoria. Y si es de intestino grueso, pues un diagnóstico diferencial puede ser la diverticulitis o este síndrome de Ogilvy, que también se conoce como una pseudoobstrucción colónica aguda. Lo que quiere decir es que hay una dilatación aguda del colon, pero no hay una obstrucción mecánica como tal. Y esta se observa en pacientes posoperatorios también. Entonces, pues tenerlo en cuenta. Y ya para terminar, entonces hablemos del tratamiento. El manejo va a depender de la severidad y de la etiología de la obstrucción y de la presentación clínica del paciente. Entonces, hacemos cirugía si es urgente que hagamos esa intervención quirúrgica. También se puede hacer una intervención endoscópica para extraer o fragmentar objetos extraños que estén al alcance de un endoscopio, y también la evacuación de heces. Eso es el manejo intervencionista, pero hay otro manejo que es el manejo conservador. Ese manejo se hace cuando hay una obstrucción intestinal simple que no hay complicaciones. Entonces, para la cirugía, si vamos a hacer cirugía, las indicaciones de cirugía es si tenemos una obstrucción intestinal que sea complicada, que tenga signos de isquemia o de perforación, una obstrucción intestinal de asa cerrada, que como ya vimos es una de las más graves, una obstrucción intestinal en pacientes con inestabilidad hemodinámica. Esta indicación que sigue es súper importante, que haya un fracaso del tratamiento conservador después de 72 horas. Si nosotros dimos tratamiento conservador, pasaron 72 horas y el paciente no mejora, lo debemos llevar a cirugía. O si tiene alguna etiología que requiera de alguna intervención quirúrgica, ¿listo? Es decir, una hernia inguinal, cálculos biliares, entre otros. El procedimiento que se hace es una laparotomía exploratoria, lo que quiere decir es que abren todo el abdomen y empiezan a mirar dónde está la obstrucción, y lo que hacen es que resecan o quitan todo ese intestino gangrenoso, toda esa parte obstruida, y restauran el tránsito intestinal. También, como les decía, se puede hacer una intervención endoscópica, que esta se considera para la obstrucción intestinal que no tiene signos de estrangulación ni de perforación, o se pueden hacer evacuación de heces. Esta es para la obstrucción intestinal simple, que está causada por impactación fecal. Entonces nosotros podemos hacer una desimpactación manual, o se puede hacer un ablandamiento distal con enemas o un ablandamiento proximal con soluciones orales como el polietilenglicol. Y está el manejo no operatorio, que se puede dar, acuérdense, por 72 horas, ¿listo? Y esta se da cuando hay una obstrucción intestinal sin complicaciones, cuando hay una obstrucción intestinal posoperatoria temprana, es decir, menos de 6 semanas. Esta tiene algunas contraindicaciones. Y las contraindicaciones es en obstrucción intestinal complicada, si hay una acidosis metabólica refractaria al manejo o si hay una leucocitosis de más de 18.000. ¿Listo? Debemos dar un descanso intestinal, nada vía oral, los cuidados de apoyo que ya hablamos previamente, que es todos la analgesia, los antieméticos parenterales, antibióticos si es necesario, sonda nasogástrica y demás. ¿Y cuáles son las complicaciones? Hay tres: la isquemia intestinal, la perforación intestinal y la peritonitis. ¿Cuándo sabemos que nuestro paciente se complicó? Cuando hay un cambio en las características del dolor, cuando hay un dolor que se vuelve continuo, cuando hay una sensibilidad de rebote en el examen físico, si hay signos de sepsis. Eso quiere decir pues que hay complicaciones y que van a requerir una intervención quirúrgica de urgencia. Eso sería todo de obstrucción intestinal. Si tienen alguna duda ya saben que nos pueden escribir a cualquiera de los dos y nos vemos la otra semana en tutoría. Gracias.